Quien como Dios, queridos misioneros, reciban un saludo grande en los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Entonces, como bien estamos reflexionando y meditando acerca del Padre Celestial, para verlo desde el Antiguo Testamento, vamos a continuar entonces hoy con otros textos bíblicos para tratar de irlos meditando y profundizando. Antes de ello vamos a encomendarnos a nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Bueno, entonces les invito a que nos dispongamos para algo muy sencillo, muy simple, pero que a la vez creo que nos va a ayudar mucho también como para ir limpiando, podríamos decir, y como irnos quitando, como lo hemos dicho ya en otras charlas, como esos prejuicios que quizás tenemos de Dios, digamos, viéndolo en el Antiguo Testamento, o como, esa imagen de un Dios de pronto como distante, como un Dios lejos, como un Dios que creó, pero como que habla desde las nubes, pero como que no se ve tan cerca de las personas, de sus necesidades, un poco. Entonces, si nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver que Dios precisamente elige a este pueblo de Israel, sacándolo primero pues de allí de Egipto, de la esclavitud, y ya luego hace un pacto con él en el Sinaí, donde después el Señor le va a decir a Moisés: ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios, algo muy grande. Entonces, como algunas características de Israel en cuanto a pueblo de Dios. Entonces, Israel en cuanto a pueblo de Dios tiene estas 4 características. Primero, que es una elección gratuita, es decir, Dios le elige gratuitamente sin que ellos hagan mérito. Segundo, es una alianza como pacto entre Dios y el pueblo. Dios hace una alianza con Moisés. ¿Y cuál es esa alianza? Ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios, le dice el Señor a Moisés. Tercero, hay unas obligaciones morales de Israel para con Dios. Claro, digamos como las leyes también que el Señor les da, las normas. Y luego, como cuarta característica, está la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces, es aquí donde vamos a tratar de centrarnos en esta pequeña charla. Vamos a omitir, simplemente dejamos mencionadas las otras 3 características y nos vamos a centrar en la presencia de Dios con el pueblo de Israel. O sea, ¿por qué es importante? Porque inclusive hay filósofos que dicen que Dios es como un relojero. Simplemente creó el mundo, hizo la creación, hizo el hombre, como que puso a andar esto, pero se alejó y como que es indiferente, como que ya no tiene nada que ver con el hombre, completamente que las cosas marchen, digamos como que sigan su rumbo normal de la vida. Sin embargo, es algo que va contra de la Iglesia Católica, en contra de la doctrina, del magisterio, porque la Iglesia todo lo que nos ha enseñado es lo contrario. O sea, que Dios primeramente creó y creó por amor, y luego con su providencia lo gobierna todo. Pero más que gobernarlo, gobierna a través del amor, como un Dios cercano que está pendiente de sus hijos que necesitan, y todo lo va disponiendo Dios conforme a su voluntad. Por eso después vemos a José en Egipto que le dice a sus hermanos: vosotros lo habéis pensado para mal, pero Dios apela a la divina providencia. Dios lo pensó para bien. Entonces Dios siempre dispone todo en el mundo para nuestro bien, para el bien de nuestra alma, para el bien de nuestras vidas. Pero entonces vamos a ver cómo es esto de que algunas personas piensan que Dios es como un Dios lejano,
o que creó y dejó simplemente que la creación siguiera su rumbo solita la creación. ¿Cómo es esto que muchos filósofos dicen de que Dios es como un relojero o como uno que le da como cuerda a un vehículo y lo suelta y ya está? Pero no es así. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver de que Dios también está con el pueblo de Israel, pero que no solamente el pueblo de Israel está como que anda y como que simplemente Dios les habla desde las nubes, como que es un Dios que está desde el cielo, que los ve, que los escucha, pero como un Dios distante, un Dios lejano? Entonces lo que vamos a meditar ahora es cómo Dios ha estado en medio de su pueblo, cerca de su pueblo, en medio del pueblo, digamos como teniendo un contacto con ellos muy estrecho. Y lo vamos a ver a partir de las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a leer ahora un texto bíblico muy fundamental, que es Éxodo capítulo 25, del cual vamos a leer los versículos 8 y el versículo 22. Entonces, ¿qué dice Éxodo 25, 8? Le dice, están caminando por el desierto, Dios está acompañándoles. Primero había como una nube que les guiaba en el día y luego se ponía como un fuego en la noche. Era como la presencia de Dios. Sin embargo, aquí vamos a ver algo ya, cómo va a ser una presencia más cercana. Van por el desierto y el Señor le dice a Moisés: «Constrúyeme un santuario para que habite en medio de ellos. Lo haréis conforme al modelo del tabernáculo y de los utensilios que te voy a mostrar». ¿Qué es lo importante aquí? El Señor le dice a Moisés: «Constrúyeme un santuario para que habite en medio de ellos». Entonces, como vemos, es importantísimo porque es Dios quien quiere habitar en medio de su pueblo, junto a su pueblo, al lado de su pueblo, caminando con ellos. Entonces, esta es una de las cosas importantísimas que nosotros tenemos que tener claro, o sea, que no es un Dios lejos, distante, sino que es un Dios cercano que ha querido que le construyan un santuario para vivir en medio de su pueblo, poderles ver, poderles escuchar, poderles hablar. ¿Y dónde vamos a ver reflejado esto? En el siguiente versículo, que es el 22. ¿Para qué ese santuario y para qué esa presencia de Dios? Continúa diciéndole el Señor a Moisés: «Allí me reuniré contigo y te hablaré desde encima del propiciatorio, entre los dos querubines que habrá sobre el arca del testimonio. Te comunicaré todo lo que tengas que ordenar a los hijos de Israel». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, hay como algunas palabras bien importantes que quisiera destacar de este texto, de este versículo 22. Dice que construye este santuario, ¿por qué? No es simplemente construirlo para que la presencia de Dios esté ahí y ya está, sino que lo construye precisamente porque se quiere reunir con el hombre. Le dice a Moisés: «He construido este santuario porque allí me reuniré contigo». Entonces, la primera palabra importante es esto de reunirse. Nosotros tenemos bien claro de que cuando vamos a tomar alguna decisión importante, siempre lo hacemos muchas veces en una reunión, o cuando alguien nos va a transmitir una noticia, digamos que reviste cierta importancia para nosotros. Lo mismo, sean, no sé, en los colegios hay reunión de profesores para evaluar a sus alumnos. En los seminarios, no sé, hay reunión del presbiterio, de los sacerdotes o del obispo, con unos sacerdotes que tiene allá al lado que le colaboran. Siempre hay como esas reuniones donde se van a deliberar y se van a reflexionar temas importantes. El Papa, los mismos concilios de nuestra iglesia, el cónclave, que es donde se elige precisamente el Santo Padre. Entonces, ¿a qué quiero hacer mención con esto de reunirse? De que cuando uno se reúne precisamente muchas veces con personas importantes, se reúne a escuchar y también a exponer ideas o inquietudes que uno tiene en el corazón. Nosotros los misioneros, por ejemplo, antes de ir a un retiro espiritual, tenemos dos reuniones previas para coordinar todo lo del retiro, porque es algo importante que se va a ir a realizar, que se va a ir a hacer. Entonces,
Dios quiere reunirse con el hombre. Esto es lo importante. Están en el desierto y no simplemente quiere que ellos hablen entre sí, sino que Dios quiere tener como ese detalle y esa delicadeza de poderse reunir con el hombre, poder estar allí con él, poder conversar con él, que es la otra palabra, porque dice que se reúne y dice, allí te hablaré. Entonces, que es como otra cosa importante. Nos reunimos donde quizá nosotros le exponemos a Dios lo que nosotros sentimos, lo que tenemos en el alma, lo que tenemos en el corazón, las preocupaciones, las angustias. Uno se encuentra así, o sea, muchas personas que se acercan a Dios, no sé, en este caso propio en los templos, en las iglesias, donde está nuestro Señor, su presencia viva, real, que después vamos a profundizar en ello. Pero se van a buscar a Dios porque a veces van angustiados, van desesperados, o simplemente a veces tienen que tomar una decisión importante en cuanto a su carrera, en cuanto a su profesión, en cuanto a su vocación, en cuanto a un estudio, en cuanto a elegir, no sé, una decisión de negocios. Y uno va allí porque uno va con algo en el corazón, va con algo en el alma y se lo va a presentar, digamos, a Dios. Pero no es simplemente como un monólogo donde yo hablo solo, sino que en verdad se da una conversación, porque yo voy a hablar y les pongo a Dios, pero dice el texto, allí te hablaré. Entonces esto es, digamos, una cosa importante, o sea, de decir, Dios quiso bajar, quiso morar en ese santuario, quiso estar en medio de su pueblo. ¿Para qué? Para reunirse con ellos, para escucharles, podríamos decir, y también para hablarles. Entonces vamos a ver cómo Dios también está allí para hablarle. Y es importante porque cuando uno va al Santísimo o a la iglesia, uno de allí no sale igual. Si va con preocupaciones, si va con tristezas, si va con un peso o con un agobio muy grande, como dice Mateo 10:28, venid a mí todos los que estén cargados y agobiados, que yo les aliviaré. Y uno sale más liviano, uno sale más tranquilo, uno sale consolado. Entonces, eso sucede. Y luego también muchas veces uno sale con luces, donde uno dice, si no la recibe ahí, muchas veces la recibe en otros contextos, pero de alguna manera se le atribuye a ese momento de oración, a ese momento donde yo me reuní, me encontré con el Señor, y Él me dio esas luces para saber tomar una buena decisión, una decisión acertada para mi vida, para mi vocación o para alguna cosa que yo esté poniendo en discernimiento. Porque sigue diciendo el Señor, te comunicaré todo lo que tengas que ordenar a los hijos de Israel. O sea, es decir, no solamente nos da luces a nosotros, sino que muchas veces nos da luces para ayudar a otras personas. Por eso, por ejemplo, un sacerdote tiene que ser un hombre de mucha vida interior y de mucha vida de oración, de buscar siempre la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene un pueblo al cual debe guiar, al cual debe aconsejar y que tiene problemáticas diversas. Entonces tiene que saber muchas veces orientar y a veces el remedio que le da uno es diferente para otro, qué sé yo. Entonces tiene que tener mucha sabiduría. ¿De dónde la recibe? ¿De dónde le viene? Precisamente de allí. Allí te hablaré, le dice el Señor a Moisés, te hablaré y te comunicaré lo que tienes que decirle al pueblo. Y podríamos decirle, por ejemplo, si tú eres también un padre de familia, madre, también es acercarse, ir, buscar un templo, un lugar donde reunirte con Dios, donde hablar con Él, porque de hoy en día, por ejemplo, los padres, yo me atrevería a decir, la forma más correcta para educar a sus hijos tiene que ser de rodillas, pidiendo la sabiduría de lo alto, con humildad, pidiéndole al Señor que les ayude como de alguna manera gobernar, educar y corregir a su prole, a sus hijos, que muchas veces no es algo tan fácil. Entonces, por eso es lo lindo que el Señor se haya querido morar en medio de nosotros, porque Él nos quiere ayudar, porque Él quiere consolarnos y quiere que nosotros también le sirvamos de instrumentos para consolar a los otros. Entonces,
como para ir resumiendo e ir recapitulando todo esto que estamos viendo. Nuevamente, entonces estamos hablando del Antiguo Testamento del Padre. Todos sabemos que está la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres personas distintas, que son todos tres por compartir una misma naturaleza, que es la naturaleza divina. Son de igual naturaleza, de igual sustancia y iguales en esencia. Es decir, son tres personas distintas, pero al mismo tiempo cada una de estas personas es Dios. Y entonces vemos que, por ejemplo, la Iglesia ha atribuido así. Al Antiguo Testamento de alguna manera se le atribuye como al Padre, el Nuevo, que es toda la obra de la redención, al Hijo, y después en la Iglesia toda la obra de la santificación, al Espíritu Santo. Pero ahora estamos tratando de ver y enfocarnos solamente en la figura del Padre, de Dios Padre, y de cómo este Dios Padre que ha creado no es un Padre que ha creado y que nos ha dejado, sino que es un Padre que es cercano a sus hijos y que no solamente como que los ve un poco a distancia, sino que ha querido morar en medio de ellos, según Éxodo 25:8 y versículos 8 y 22. Entonces vemos cómo este Dios estuvo allí, y uno ve en Moisés, por ejemplo, le ayudó muchísimo, porque la forma como Moisés tuvo para ayudar a ese pueblo fue precisamente Dios que le hablaba, Dios que le iluminaba, Dios que le mostraba. Cuando tenían muchísima sed, Moisés iba a hablar con Dios y Dios le daba solución, tipo el maná, las codornices, luego la piedra donde en medio de una sequía en el desierto, Dios allí le da la solución de que toque con su bastón, con su cayado esa piedra y de allí brotará agua. Y dice que numerosos problemas y cuestiones, digamos, como que le ponían los israelitas, porque claro, iban en el desierto, todo el pueblo, digamos, sin tener, digamos, como una estructura, un pueblo bien definido, con sus casas, todo bien individuado, digamos. También, digamos, podrían sufrir muchísimas problemáticas en cuanto a las relaciones interpersonales, relaciones fraternas, relaciones familiares, conyugales, y Moisés tenía que dar resolución a todo ello. ¿Dónde encontraba él, digamos, como esa sabiduría o esas luces? Precisamente allí, en esa tienda del encuentro, donde moraba la presencia de Dios, Dios quien estaba en medio de su pueblo. Entonces es muy importante siempre tener claro eso. Y ya para finalizar, quisiera que viéramos simplemente como de pasada un poco este último texto, como para darle lo mismo, para mirar la importancia y fundamentar bien esto que estamos diciendo. Luego dice, el Señor le vuelve a decir a Moisés en Levíticos 1:1, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de la reunión diciéndole. Entonces, quiero que nos quedemos con eso, donde dice que el Señor llamó nuevamente a Moisés, o sea, lo llamó y le comunicó aquello que tenía que decirle a los israelitas. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 2, 19, también hay ese mandato de la santidad. Vaya, diles a los israelitas, sed santos porque yo, Yahvé vuestro Dios, soy santo. Y entonces de allí podemos ver que es como el principio, el origen y todo de donde se desprende, digamos, para poderle dar orden a este pueblo, para poderlo orientar y para poderlo llevar a la tierra prometida, en medio, dándoles consuelo, dándoles luces, dándoles ánimo, dándoles esperanza y dándoles sobre todo cariño y amor, que es lo importante. Entonces, luego vamos a ir viendo en una segunda charla cómo este Dios se hace aún todavía más cercano a nosotros. Pero por ahora lo vemos, es un Dios que está en el santuario y que ha querido morar en medio de su pueblo. Un abrazo, queridos misioneros, y que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes.